Dice, Vihinoam Adonai Elohenu alenu mahase yadenu konena alenu mahase yadenu koneneo. Dice aquí, la Gemara analiza un versículo relacionado con la redención de Egipto, donde dice, Eye Asher Eye, Dios le dice a Moshe, cuando Moisés le pregunta a Dios, mira, si los ancianos de Israel me preguntan quién te envió, cuál es el nombre de Dios, tú le dices, Eye Asher Eye, seré quien seré, tal como tú te comportas, yo me comportaré contigo, ¿ok? Seré el que seré. En futuro, depende de la persona. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, le contestó a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Lech emor lahem le Israel, ves y dile a ellos, a Israel, Ani Haiti imahem bishibut, yo estuve con ellos en esta esclavitud. Ani imahem, yo también voy a estar con ellos, bishibut malchuyot, en las futuras dominaciones de otros reinos. Amar lefanab. Entonces contestó Moshe, Ribono shel olam daya letzara b'shata. Señor del mundo, del universo, suficiente lo que pasa en el momento, la desgracia que pasa en el momento es suficiente. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Lechem bor lahem eye shelachani alechem. Ve y dile a ellos, eye, quiere decir, seré quien seré, me envió a ustedes, y ahí te van a creer. Entonces, dice así, ¿por qué aparece Eje Asher ayer repetido? Dice, Aneni Adonai Aneni. Ahora viene la Selijot, y eso aparece en la Selijot que empiezan este domingo. Dice, Aneni Adonai Aneni. Contéstame, Hashem, contéstame, respóndeme. Amar Rabbi Abbau, dijo Rabbi Abbau. Lama Amar Eliyahu Aneni Shetepe Amim. Shetepe Amim. ¿Por qué dijo Eliyahu al Naví, el profeta, dos veces la palabra contéstame, Hashem, contéstame? ¿Por qué dos veces? Melamed, Shamar, Eliyahu, Lifnei Kadosh Baruj Hu, esto le enseña que lo que dijo Eliyahu el Naví delante de Dios es Ribono shel Olam, amo del mundo. Aneni Sheteret Esh Min Hashamayim, Betochal Kol Asher Ala Mizbeach. Él estaba haciendo en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo estaba haciendo contra los 250 sacerdotes de Baal. Entonces él dijo, ¿por qué dijo dos veces? Contéstame primero para que baje el fuego de los cielos, que vean que es un fuego de los cielos y no es un fuego de aquí abajo. Y segundo, para que consuma lo que había en el altar, quiere decir que fue bien recibido. Entonces el pueblo de Israel lo vea y crea. Vahaneni shetasiach data que de shelo yondru maase que shafime. Y contéstame para que las personas lo vean y no digan que son asuntos de brujería, que se compensa que son asuntos de santidad. Shenehemar, como está dicho, Beata asibota et libam ajoranit, porque tú volteaste su corazón hacia atrás. ¿Ok? Ahora vamos a empezar en la página 9 Bet, la 213 abajo, una nueva Mishnah. Esa Mishnah que dice, y después vamos con la Gemara. Me matai korim el Sheba Shaharit. Ahora viene la segunda Mishnah y nos dice, ya no está hablando el Shema de la noche, sino el Shema Israel de la mañana. ¿De cuándo leemos el Shema de la mañana? Misheyakir bentehelet lelavan, cuando puede reconocer y diferenciar entre el color celeste y el blanco, a luz natural. Rabbi Eliezer Omer, bentehelet lekarti. Y Rabbi Eliezer dice, no, entre celeste y
verde. At anet sahama. ¿Hasta cuánto? Hasta que despunta el sol, hasta que salga el sol. Ripillo Shomer, at shalosh shaot. Ripillo Shomer, hasta 3 horas desde que amaneció. Sheken derech melachim la amot shalosh shaot. Es decir, que el Shema se puede decir hasta las 3 horas desde que salió el sol, porque ese es el momento que todavía la gente se está despertando y los últimos que se despiertan, ¿quiénes son? Los reyes, que son los que más duermen. Acoré mi vaelach lo ifsid que Adam acoré batorá. Y el que lea después de las 3 horas no perdió la mitzvah, sino que perdió la mitzvah. Y se considera una persona como que leyó la Torah y estudió Torah. Entonces, si vamos al calendario que tenemos, ¿verdad? Si vamos al calendario, vamos a ver aquí, hoy los jodes, todo tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hoy, mañana jueves, al alba es a las 5:06 en Caracas. 5:06 en Caracas. Y se va a aclarar a las 5:39 en Caracas. Quiere decir, desde las 5:39, yo puedo empezar a rezar de las 5:06. Pero de las 5:39 yo ya me puedo colocar el talit y los tefilim. Y puedo decir Shema Israel. Esa es la hora de Shema Israel. Ok. Ese momento, pero dice no. A la opinión que dice, señores, desde el Netzahama, ¿cuál es la salida del sol? ¿A qué hora es la salida del sol mañana en Caracas? 6:18. Entonces, la verdad es que se dice a las 6:18. Y todo lo demás es preparación. Ya puedes empezar a decir las 5:06. O empieza a rezar a las 5:39 con los tefilín y el talid una vez que te lo colocas, 5:40. Empieza a rezar a las 6:18. Tienes que estar diciendo el Shema Israel y conectarlo con la Amidad. ¿Ok? Ahora, si no pude esa hora, ¿hasta cuándo tengo chance? 3 horas más después de las 5:06. Señores, pero son 3 horas, no 3 horas de reloj, 3 horas del tiempo, de verdadero. Entonces, una hora puede durar 65 minutos o 70 o 55 minutos. No es una De- de- hora de mentira, es depende, una hora de verdad. sí, depende Entonces, de la salida del sol y la... ok, correcto. Entonces, desde las 5:06 en Caracas que sale mañana hasta las 8:49 de la mañana yo puedo decir Shahari. Entonces, yo pongo 8:49 menos 5:06 le va a dar 3 horas con 43. Entre 3, le va a dar que cada hora es 1:14 minutos. O sea, cada hora de nosotros es 1 hora 14 minutos de reloj. 1 hora y cuarto. Cada hora es 1 hora y cuarto en esta temporada. No son 60 minutos. Entonces ahí me va a dar hasta la final del Shema Israel. La final de la Amidad lo vamos a ver después en otra Mishnah, mucho más adelante. Dice 10:03, tiene una hora más. 8:49, a ver si me sale. 8:49 más 1:14, 9:63. Pero 9:63 no existe. Entonces me sale 10:03. Ok, estamos bien. Ahora, así queda en este momento. Seguimos. Dice la Gemara.
Mai ben tejelet le Labán. ¿Qué diferencia hay de distinguir entre, por qué dice aquí, entre celeste y blanco? Ilema ben Gebaba de Ambra, Ibara Likbaba de Ambra, Ifelta. Diríamos que se refiere a poder distinguir entre un hilo de lana blanco sin teñir y uno de lana completamente teñido de color celeste, no sería lógico. Abeleleyana, midayate. Incluso de noche se puede distinguir entre esos dos colores. El abentejelet sheva le lavan sheva. No, lo que me está hablando es en un mismo mechón o en un mismo trozo de hilo de tela, distinguir lo que está blanco y lo que está celeste. No es que te ponen dos piezas, sino en el mismo, eso puedes distinguir. Tania, se enseñó en una braita. Rabbi Meir Omer, dice Rabbi Meir, Misheyakir Zehev Lejel. La Shema se puede decir cuando la persona puede distinguir entre un lobo y un perro, que son de la misma familia canina. Mira, esto es un lobo y esto es un perro. Si lo ves. Rabbi Akiva Omer, Benjamón Lejarot. Rabbi Akiva dice, no, un poquito más difícil. Entre un asno y un burro. ¿Cuál es un asno y cuál es el burro? Bajerim Obrim y otros dicen, otros sabios, Misheyir'e et Jaberó Rahok, Arba Amot Beyakireno, y esa es la halajá. Quiere decir cuando vea a su compañero a 2 metros y lo pueda reconocer. Una persona que tú conoces, un compañero, está a la claridad normal y tú ya puedes reconocer a tu compañero. En ese momento ya te puede decir. Amar Raf una, dijo Raf una. Alajá Kajerim, esto es lo que dijimos, ¿ves? La alajá queda como los otros sabios. Un lugar familiar para mí. Ok. Amar Abaye, dijo Abaye. Litfilim Kaajarim, Kaajerim. ¿Cuándo se puede poner los tefilín entonces? Ah, dice así. Mikriat Shema Kevatikim. Dice los tefilín también, Kajerim, para ponerse los tefilín cuando pueda ver a su compañero y distinguirlo, la claridad que hay en ese momento, ahí es. Y mire, ¿qué pasa con el Shema Israel? ¿Qué Vatikim? ¿Cómo son los Vatikim? Como hoy en día, hasta que se despunta el sol. Netzach Hamar. De Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Vatikim Ayub Ombri Motá y Manetzach Hamar. Los Vatikim terminaban el Shema cuando decían el despunte del sol. Tania Nami Aji. Eso también aprendemos en otra Mishnah externa que dice Vatikim Ayub Ombri Motá y Manetzach Hamar. Vatikim terminaban de decir Shema Israel, Hamar. Y כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. Quiere decir, si yo agarro un sidú, ¿verdad? Y busco el resto de la mañana, ¿cómo tiene que ser? Entonces yo llego donde está el Shema Israel. Termina el Barejú, entonces dice aquí, Baruch Ata, digo el Shema Israel, unos minutos, 2 minutos, lo que me toque antes de la despunte del sol calculado. ¿Cuánto me toma decir el Shema Israel? 2, 3 minutos antes del despunte del sol.
cuando él depuso el sol, que en nuestro caso él es, ¿dónde está? En nuestro caso es 5 y, no, perdón, 6 y 18. A las 6:18 yo tengo que estar diciendo, empezando la amidad. Baruch atah Hashem Gaal Israel, Baruch atah Hashem que redimió a Israel, y tengo que empezar diciendo la amidad, sin interrumpir. ¿Ok? Ese es Vatiquín. Terminar la Shema Israel ahí mismo y conectar el Shema Israel con la amidad, con la bendición, y empieza directamente en qué hora, a la hora estipulada en el calendario. Así hacen los Batiquí, aquí hay minyanim de Batiquí en Caracas, Baruch Hashem, se va y lo hacen así. Ahora, dice, Amar Ribbi, dijo Ribbi, Ribbi Zeira, dijo Ribbi Zeira, Maikera, ¿qué es lo que está escrito? Yirauja im shamesh belifnei yareach dor dorim. Van a temerte a ti con el sol y delante de la luna. Y así en relación quiere decir que uno tiene que leer el Shema Israel y empezar la midá con la salida del sol, y con la luna ya tiene que estar diciendo Arbit. Y cuando se va la luna, Tripillo sepen Eliakim, Mishum Kehala Kadisha de Pirushalayim. Dio testimonio Rabbi Yosé, hijo de Eliakim, en nombre de la Sagrada Congregación de Jerusalén. Kola Somer Keulalit Filay no nizok kolayom kullo. Todo el que une esa bendición o termina el Shema Israel, Gaal Israel con la amidad y no interrumpe y no habla, sino que empieza directamente Gaal Israel, no es dañado ese día. No es dañado ese día. Ok, Amar Rabbi Zeira, dijo Rabbi Zeira, Eini veha anasam heve itazeki. ¿Acaso es verdad? A mí me pasó, dice Rabbi Zeira, que yo hice eso, en cambio en ese día fui dañado. Le contesta Amarle, Bema y Terzakt. ¿Cuál fue tu daño? De Amteyet Hasa Lebe Malka. Aquellas, en ese día vinieron cobradores de impuestos, ¿verdad? Que me obligaron a llevar a Dasim, es decir, el mirto la planta esta, a la casa del rey. Y contesta al contrario, para que el rey te acepte y tú tengas el honor de llevar eso a la casa del rey, ¿te consideras que te dañaron? Al contrario, un honor. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Leolam Ishtadel Alam Raluz Likrat Malchei Israel. Siempre la persona se esforzará en correr detrás del rey de Israel. Veloli Kalmar Rey Israel Bilba, y no solamente detrás de los reyes de Israel. El afilo Likrat Malchei Obdeko Habib Bazalot, aunque sea un rey idólatra, tienes que correr detrás de él. Bemizke Yabhid Ben Malchei Israel Malchei Obdeko Habib Bazalot, porque así va a poder diferenciar entre reyes de Israel y los reyes de los idólatras. Amarle Rabbi el Alehulla, dijo Rabbi la Aleluya, que Ailat Lehatam, cuando vayas a la tierra de Israel,
Shael Bishlema de Rab Beroná, Ají Bemamad Kol Habura. Pregunta por el bienestar de mi hermano el Rab Beroná, mientras esté con todo su grupo de estudio. De Adam Gadolu Besamneach Mitzvot, una persona grande, un gran hombre, y se pone contento al cumplir mitzvot. Zimna Hada Samak Geulá Litfilá Velá Pasel Juja Pipume Yoma. Una vez juntó la bendición de la redención Gal Israel con la tefilá, con la midá, y la sonrisa no se le quitó de la boca todo el día por la satisfacción de haber cumplido esa misma. ¿Ok? Dejarlo hasta aquí para seguir con el tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Rabén, está claro. Creo, ¿Seguro? ¿No está oscuro? creo. Ok. Moshe, ¿qué dice? ¿Está claro? Oscuro. Yo creo que Moshe se quedó sin electricidad. Ah, no, ahí está. Ahí está Está muy Moshe. claro ahí, se ve demasiado claro. No, yo creo que Moshe está oscuro, no tiene cámara. Orjim, invitados, dice Pere Loetz, mitzvah, una mitzvah de recibir invitados, una mitzvah muy grande, que es contada, es considerada, de las cuales el hombre come de sus frutos en este mundo y le queda el fondo de reserva para el mundo venidero. ¿Qué hará la persona si no tiene invitados o si no puede invitar a nadie en su casa? ¿Ok? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice aquí? ¿Ok? Entonces hay que, por lo menos si él no puede tener invitado a algo, que colabore con instituciones o personas que ayudan a otras personas para que tengan sus necesidades. Por ejemplo, invitados se llaman a las personas que vienen a tu ciudad, a tu pueblo, y no tienen dónde vivir, dónde estar. O a lo mejor sí tienen, pero van a ir a un hotel solo ahí, o, ¿entiendes? Entonces no sé lo que va a comer. Entonces tráelo para tu casa. Si no puedes, por X o por Y, le pagas el hotel o le pagas la comida, etcétera, que pueda la persona tener un apoyo y, y se sienta que es querido por la persona de allá. Dice también, no seas muy tzadik, dice el rey Salomón. ¿Por qué no tiene que ser muy tzadik con esto? Dice así, no puedes traer a cualquiera a tu casa. Y sabes que una persona que no tiene buenas referencias, o tú tienes hijas menores, o hijos menores que pueden tomar mal ejemplo de esa persona, entonces es mejor que lo mantenga fuera de tu casa y y te preocupes porque esté en un hospedaje bueno y reciba su comida, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser que sea un hombre, también puede ser que sea soltero, puede ser que esté casado, viene solo, tú tienes hija de su edad, tú tienes cosas así. Entonces, o la persona no tiene buena reputación, a veces son vendedores que no tienen buena reputación, etcétera. Y bueno, mejor no se puede despreciar a nadie, pero tampoco estás obligado a meter problemas a tu casa. Entonces ahí te tienes que dar cuidado. Viene también en Masejet
En el Midrash Derech Eretz viene así. Viene una anécdota con Rabban Gamliel. Dice, Mamó de Rabbi Natán, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua recibió un invitado. Le dio de comer, le dio de beber, lo subió a una habitación para que duerma y quitó, porque antes, ¿cómo eran las habitaciones? Antes tú tenías en tu casa abajo. Después hacías las habitaciones como cubículos arriba. Y tú ponías no había escaleras que tú construías fijas, había escaleras que son como las escaleras que tú te subes para pintar hoy en día, movibles. Entonces la gente subía a ella y quitaba la escalera. Subía hasta que no le pusieran la escalera no se podía bajar. Entonces, y le quitó la escalera, lo puso ahí, subió a su habitación, le quitó la escalera. En la medianoche se levantó este, y robó todo lo que está en el piso superior. Empezó a revisar todas las habitaciones y robó todo lo que había en el piso superior. Cuando quiso bajar, no había escalera, se cayó y se rompió el pie, la pierna. Dijo Rabbi Yoshua, yo me adelanté a ti, y ya los rabinos se adelantaron a ti, que dijeron, tienes que sospechar como las personas que vienen de afuera son ladrones. ¿Por qué? Porque si son, etcétera, no sabe, no lo conoce. Tú lo recibiste bien, pero te pagó mal. No todo el mundo es así, pero hay que tener cuidado quién mete a tu casa por esa condición. Ahora hay que recibir a todo huésped, a todo esto con buena cara. Y lo más importante y lo más aceptado a los ojos de Dios y de la persona, que es, aunque le dé una comida simple, pero de buena cara y se sienta bien en tu casa, va a ser más importante que le des un manjar, una exquisitez con mala cara o puesta así, ¿verdad? Diferente. Aunque te sientes en buen ambiente, puedes comer lo que sea y te vas a sentir bien. Pero si te dan una comida, aunque sea la comida más fina o más cara, pero te la dan de mala gana o te dejan ahí botado, etcétera, entonces eso es una diferencia. Y la persona, ¿para qué sirve tener un invitado también? A veces la persona no se comporta con un invitado y como se comporta con su familia o algo. Entonces la persona viene a lo mejor con muchos problemas de la calle, con muchas cosas, entonces está triste o está preocupado. Entonces cuando venga el invitado, la persona tiene que disimular eso. A lo mejor no le va a solucionar el problema, pero sí le va a dar verajá. Entonces la persona tiene que cambiar su aspecto y recibir bien al invitado y eso le va a traer la bendición que está esperando. Ahora, también por parte del invitado, no debe el invitado hacer, ¿cómo se dice? Hacer como un peso sobre el dueño de la casa. Aquella persona que puede ir a un hotel, que vaya a un hotel. Aquella persona que puede comprarse su comida, que se compre su comida. Puede ser que te invite una vez, ve a su casa, pero no tienes que por eso siempre dormir en su casa y comer en su casa si tú puedes y tú puedes hacerlo. Eso también es una mitzvah, no aprovecharse de otra persona. También las personas que reciben acá en la ciudad tienen que tener una, una parte para todos los que vengan de afuera que necesitan. Se acostumbra todavía en Caracas que hay un apartamentico, algunas sinagogas tienen para los invitados que venían y le dan algo de comida, etcétera. ¿Para qué? Para que la persona vaya a la sinagoga, esté cerca, etcétera, y pueda comer.
El que recibe tzedakah tiene que estar, el que da tzedakah tiene que estar preocupado por eso. Ahora también, el invitado no tiene que ser un peso para el público, de donde va, de la ciudad donde va. Y si él puede costearse todo, y si él también puede dejar dinero ahí, mejor. ¿Por qué? Porque todo lugar donde tú vayas y te beneficiaste de todo lugar, la persona debería como agradecimiento dejar algo en ese lugar, algo de provecho en ese lugar. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos Sí, con señor. Raveno, ¿es permitido o cómo sería en ese caso de que sea una persona con malas costumbres o que tenga mala reputación y llegue a tu casa? ¿Cómo debe uno actuar? O sea, uno lo recibe con buena cara, pero ¿cómo uno debe actuar en ese caso si no no lo sería vuelve, bueno tenerlo? no lo vuelve a invitar. Todo eso lo ve la esposa es la que sabe. Entonces debe la persona ver, y si mal ejemplo para sus hijos, mal ejemplo, malos modales para él, o ve que es un No, pero aprovechador, etcétera. me preguntas en el caso de que llegue solo, sin invitación. Bueno, hay que recibir. Dos personas que lleguen sin invitación hay que recibir, porque si va es porque necesita. Ok, Hay personas aprovechadas, pero no podemos estar de una vez decir que es aprovechar, a lo mejor necesita, a lo mejor se cambió su condición de económica, o a lo mejor necesita compañía, se siente solo, y es una mitzvah ok, también, ok, ¿entiendes? Hay muchas razones, nadie quiere estar por ahí solito, ni nada. ¿No? Mire, si conoce aunque sea una persona conocida, aunque sea lejano de su pueblo, pero la ve en otra parte, para él es cercana en ese momento. A lo mejor si vive con él y eso no, ¿ok? ok. Gracias, Raúl. Este ya lo vimos. Porque como vimos ahora como una montaña dentro de la primavera. No, cuidado. Ahí de agregar agua, aunque ya lo dijimos. Ya dijimos esta. La ley de retornar comida en Shabbat a la plancha. Hay que comer caliente en Shabbat. Ahora hay la ley de Hazara, la ley de retornar. Ahora, para retornar, si yo saco algo que está caliente, yo debería tomar mientras está en la plancha, servirme, ¿verdad? Sobre todo algo líquido. ¿Para qué? Para que cuando yo saco la olla o donde está el recipiente, el líquido, no se enfríe y después se vuelva a calentar al ponerlo sobre la. Que no haya una diferencia muy larga de eso. Entonces, ¿qué dice así? Entonces, si yo después que lo saqué no lo puedo devolver. ¿Por qué? Porque la temperatura se alteró. Y si yo lo voy a sacar de la nevera, menos aún. O sea, yo no puedo, como ya hemos visto, yo no puedo sacar una sopa o un café o un té que guardé en la nevera, pero lo voy a calentar y ponerlo sobre la plancha de Shabbat, ya sea de gas o eléctrica. ¿Por qué? Porque está alterando, está cocinando sin querer, lo está cocinando. Está calentando un líquido, se llama cocinar. El mismo agua que lo caliente se llama cocinar. Entonces esa es la ley de Hazara en Shabbat. ¿Ok? Hay la otra ley de Atmaná. ¿Qué es Atmaná? Atmaná es cuando se cubre una olla, puede ser con un paño, con una toalla,
y se cubre fuerte. ¿Para qué? Para que se concentre el calor y actúe como un horno y se cocine mejor la comida. Aunque hoy en día Eso eso no se está, hace mucho, ¿verdad, Raveno? no, Con lo no, de la no, plancha, no. pero si uno lo quiere hacer, debería hacerlo, se puede hacer siempre y cuando lo haga desde la víspera de Shabbat, Antes de Shabbat, sí. sin modificar nada. Después, cuando va a comer lo quita, pues ya no lo puede volver a comer. Entonces tenemos Atmaná y Hazara, Exacto. devolución y tapar. Son dos conceptos de comida en Shabbat. ¿Ok? Una Ok. pregunta. Pues el tema de devolver a la plancha, hay distintas opiniones, Ravenu, no sé, con respecto, por ejemplo, al Shulem. El tema Ok, de Ravenu Reich dice que si tú no lo sueltas, tienes intención al sacarla de devolverla y este, la puedes devolver al fuego. Pero estaba leyendo en el Yaku Yosef que para Sefardí es distinto. O sea, ni siquiera tienes que tener intención. Ah, bueno, y tiene que estar caliente todavía, ¿no? Al devolver. claro. Casi no tiene que haber diferencia de temperatura. Exacto. Y hay otra cosa, que también cuando revuelves, si agarraste un cucharón para revolver, ya le cambiaste la temperatura. Entonces, tienes que agarrarlo rápido. Y te pones a revolver, está como si estuvieras cocinando. Cocinando. Porque le bajaste la temperatura, entonces mientras estás haciendo, estás subiendo la temperatura y tú estás moviendo, es como si estuvieras cocinando. Sí, Sin querer, pero estás haciendo. sí, señor. Entonces la cosa es tratar de no sacar, servir a todo el mundo mientras esté en la plancha, después la sacas y listo. Es lo mejor. Yo tengo una olla eléctrica. Eso es lo Mejor, mejor. Es lo más sencillo. mejor, mejor. Hay olla eléctrica, hay tipo arrocera, hay cualquier cosa que puede hacer también. Bueno, pero aquí, por ejemplo, el viernes pasado se fue la luz, en la entrada de Shabbat. Menos mal que yo tenía la plancha también de gas. Claro. Entonces, ahí mismo se fue media hora antes de Shabbat, me dio tiempo de poner la de gas y utilizamos la de gas en vez de la de eléctrica. Yo en Venezuela nunca pongo la plancha eléctrica, jamás, ¿eh? Porque eso, sobre todo en Barinas, a veces se da demasiado la electricidad. Y ahora más, va a Sí, poner. Pero es más seguro y es mejor la eléctrica siempre, sí, claro. recomendable. Sí, señor. Ok, entonces cuando nos vemos, ya nos vemos, sería el martes. Exacto, Hashem, Ravenu. Ok, Sí, bien, señor. Ravenu, nosotros dígame. bueno, si quieres para la grabación. Sí, ya vamos a grabar aquí.